Buenas tardes a todos. El pasado jueves 14 de diciembre tuvimos acceso, se publicó el contenido completo de la sentencia, la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre nulidad de IRPH, o mejor dicho, sobre la no nulidad del IRPH. Ya desde finales del mes de noviembre teníamos conocimiento que el fallo iba a ser contrario a los clientes afectados por este IRPH, que el Tribunal Supremo no iba a declarar la nulidad, pero ahora, tras la publicación de los motivos de la sentencia completa, podemos indicar, tras haberlo analizado, sin lugar a dudas, que la sentencia es muy débil en sus argumentos, que es una sentencia que se contradice claramente con criterios del propio Tribunal Supremo utilizados en otras sentencias para otras cláusulas de hipoteca como la cláusula multidivisa o la cláusula suelo, y sobre todo que es una sentencia cuyos argumentos contradicen claramente la normativa y la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de protección a consumidores. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que deciros que todavía hay esperanza, que esto no ha terminado y que el tema de la nulidad del IRPH va a dar todavía mucho que hablar y que todavía hay muchos argumentos para luchar por este IRPH y que los juzgados y tribunales lo sigan declarando nulo en las sentencias que se vienen dictando prácticamente en toda la geografía española, sin tener por qué guiarse por esta sentencia primera del Tribunal Supremo. Hemos elaborado esta presentación de diapositivas para intentar explicaros cuáles son los 4 motivos que alega el Tribunal Supremo para no declarar la nulidad del IRPH y rebatir esos motivos con la normativa española, comunitaria y sobre todo con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo primero que tenemos que deciros también, y es muy importante, y es significativo que todavía hay mucho que luchar en el tema de la nulidad del IRPH, es que de los magistrados que votaron el fallo, hubo 2 que estuvieron en contra de que no se declarase la nulidad del IRPH. 2 magistrados emitieron un voto discrepante considerando que el IRPH debía ser declarado nulo porque infringía la normativa comunitaria. Razón por la cual os manifestamos, os volvemos a decir que todavía hay mucho por luchar, todavía hay mucho que rascar de tema de nulidad de IRPH en los tribunales porque incluso ni los propios magistrados del Tribunal Supremo se han puesto de acuerdo en este tema. El primer motivo que el Tribunal Supremo alega para no declarar la nulidad del IRPH es que dice que el IRPH es un índice oficial que viene regulado por una ley y que viene publicado en el BOE. La sentencia considera que un IRPH no puede ser declarado nulo porque el banco se limita a aplicar uno de los índices oficiales hipotecarios regulados por una disposición legal. Y para ello se basa en ese artículo 1.2 de la Directiva 93/12 de la Unión Europea, que es la directiva que regula todo el tema de cláusulas abusivas a nivel europeo entre empresarios, entre bancos y consumidores. Y ese artículo 1.2 en efecto nos dice la Unión Europea que esa directiva no se aplicará a aquellas cláusulas del contrato entre un empresario, como puede ser un banco, y un consumidor, que vengan establecidas por disposiciones legales de manera imperativa. En base a ese artículo 1.2, el Tribunal Supremo señala que como estamos ante un IRPH que viene regulado por ley, el mismo no puede ser objeto de control de transparencia, los juzgados y tribunales no pueden ni deben entrar a controlar si el banco informó debidamente o no al cliente de las consecuencias del índice que estaba firmando y por lo tanto no puede ser declarado nulo. Pues bien, los consumidores afectados por IRPH no discutimos, nunca lo hemos hecho en un juicio, que el IRPH sea un índice oficial.
un índice que venga establecido por una normativa, lo mismo que el Euribor, lo mismo que el MIBOR, lo mismo que el CECA, lo mismo que otros índices hipotecarios. Eso nunca lo hemos discutido. Pero el que sea o venga regulado por una norma legal no significa que el IRPH no sea una condición general de la contratación, porque cuando se firma la hipoteca, el IRPH viene impuesto por la entidad bancaria sin posibilidad de negociación alguna o influencia por parte del cliente, al que no se le da opción alguna de poder elegir entre IRPH, Euribor, entre IRPH o otros índices hipotecarios. Por lo tanto, al igual que la doctrina del propio Tribunal Supremo considera que, por ejemplo, las cláusulas suelo, que son otras condiciones generales de la contratación, que también como el IRPH afecta al tipo de interés que paga el cliente, sí pueden ser sometidas al control de transparencia, consideramos que el IRPH, que también afecta al tipo de interés y que también es una condición general de la contratación, también puede ser sometido al control de transparencia y aplicable, por tanto, la Directiva 93/12 de la Unión Europea. Es decir, que aunque esté regulado por ley, con el control de transparencia no se pretende controlar el IRPH como índice en sí, el que sea más o menos alto, eso ya viene regulado y controlado o debe controlarlo el Banco de España, sino el IRPH como condición general de la contratación por la que el banco la incluye en la hipoteca, debiéndose analizar, como otras cláusulas, si la cláusula es clara, comprensible y transparente para el consumidor. Por lo tanto, el banco no queda eximido de su obligación de explicar al cliente qué es ese IRPH, en qué porcentaje está, cómo se calcula y las consecuencias para el cliente de firmar hipoteca con IRPH. Pero es más, el artículo 1.2 de la directiva, que es en el que se basa el Tribunal Supremo para no entrar en la aplicación del control de transparencia al índice IRPH, ha sido interpretado por distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en concreto hay una sentencia de fecha 10 de diciembre del 2014 que en el punto 77 advierte que conviene recordar que atendiendo al objetivo de la directiva, de esa directiva 93/12, que no es otro que la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas insertadas en contratos con profesionales, la excepción del artículo 1.2, que es esa en la que se basa el Tribunal Supremo, debe ser interpretada de manera restrictiva. Y es más, el artículo 1.2 solamente es la excepción a la aplicación de la directiva siempre y cuando estemos ante una norma imperativa de obligado cumplimiento. Y esto no ocurre en el índice IRPH, porque el índice IRPH, además de existir este IRPH, en el mercado inmobiliario hay otros índices oficiales autorizados como el MIBOR, el CECA, el Euribor, por lo que el IRPH no es el único índice al que podía agarrarse el banco, el único índice que podía aplicar el banco en su hipoteca y su aplicación por lo tanto no era imperativa, no estamos ante una norma imperativa. De ahí que no se puede aplicar la excepción del artículo 1.2, que es la que se agarra el Tribunal Supremo para no entrar en aplicar el control de transparencia. Pero es más, otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2012 indica en su punto 29 que cuando determinadas disposiciones legales imperativas especifican aspectos que afecten a los gastos con el servicio al que se le presta al consumidor, es esencial que el consumidor sea informado por el profesional de dichas disposiciones. Es decir, que aunque el IRPH fuese el único índice posible a aplicar en la hipoteca, que hemos visto que no lo es porque existen otros, aunque fuese imperativo, esto no exime de la obligación, del deber de informar que incumbe al profesional, en este caso al banco, sobre aquellos aspectos o cuestiones de interés o relevancia para el consumidor.
Es decir, que hay obligación en todo caso del banco de informar al consumidor, ya sea imperativo o aunque no fuese imperativo, porque es un elemento que influye en el contrato. Y esto es lo que pueden y deben controlar los jueces y tribunales, si el banco informó al cliente de las consecuencias del IRPH que firmaba en su hipoteca, teniendo en cuenta que había otros índices mucho más beneficiosos. En consecuencia, al IRPH se le puede aplicar perfectamente el control de transparencia y así se desprende de criterios seguidos por jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El segundo motivo que alega el Tribunal Supremo es que dice que cualquier cliente sabe que cuando contrata una hipoteca, pues pagará un interés variable que se calcula en base a un índice hipotecario al que se le suma un diferencial. Dice expresamente que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe conocer que se utilizan diferentes métodos de cálculo de intereses variables y comparar las condiciones utilizadas por los distintos bancos. Y añade que no se le puede exigir al banco utilizar o ofrecer distintos índices hipotecarios a los clientes. Basta con que el cliente pueda conocer sin especiales esfuerzos cuál era el índice de referencia y el diferencial a aplicar para que esté debidamente informado. Pues bien, paradójicamente este motivo pues va en contra de lo indicado por el propio Tribunal Supremo en su propia sentencia, en concreto en todas las sentencias en las que establece la nulidad de cláusula suelo y en todas las sentencias en las que establece la nulidad de las hipotecas multidivisas. La última sentencia de hace solamente unos días, de noviembre de 2017. ¿Por qué para las cláusulas suelo el Tribunal Supremo exige que el banco haya informado al cliente y que éste haya comprendido no ya que tenía una cláusula suelo en su hipoteca, sino las consecuencias económicas de su firma? ¿Y por qué esto no se exige para el IRPH? ¿Por qué para las cláusulas suelo se exige que el banco haya hecho comparaciones a los clientes de lo que pagaría en su hipoteca con suelo y lo que pagaría sin suelo? Y para el IRPH no se le exige que se le comparen lo que pagaría en hipoteca con IRPH y lo que pagaría en hipoteca con Euribor. ¿Por qué para las hipotecas multidivisas se exige que el banco explique al cliente que el cambio de divisa puede hacer que el capital que deba al banco fuese en aumento? ¿Y por qué para el IRPH no se le exige que se le explique cuál es la evolución de este IRPH comparada con la evolución de Euribor, cuando es un dato que el banco conoce perfectamente? Pero es más, la sentencia nos introduce el concepto de consumidor medio. Dice expresamente que el IRPH era perfectamente o debe ser perfectamente conocido por un consumidor medio, normalmente informado, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros, a nuestro despacho de abogados, que llevamos temas de IRPH, temas de cláusula suelo, temas de hipotecas en general, nos ha costado comprender la fórmula matemática de cómo se calcula el IRPH. Realmente sabemos o podemos entender que un cliente con unos conocimientos medios, que es lo que dice el Tribunal Supremo, que no sea especialista en la materia, va a entender la fórmula matemática por la cual se calcula el IRPH. Y otro tema más. ¿Qué se debe entender por consumidor medio? Por consumidor con conocimientos medios. Que tenga hecha la GB, que tenga el grado escolar, que sea mayor de X edad. Lo único positivo de todo esto es que el Tribunal Supremo deja abierto la puerta para reclamar por IRPH a todos aquellos que no se consideren consumidores medios, pero deja sin duda una gran incertidumbre jurídica porque no nos dice lo que debemos entender por un consumidor o un cliente con conocimientos médicos. Lo que sí está claro y es lógico y queda claro por la normativa comunitaria de protección al consumidor es que se debe exigir un control completo de la comprensibilidad del índice IRPH y que no basta con que al cliente se le remita a la existencia de una normativa por mucho que ésta venga publicada en el BOE, porque el cliente medio la desconoce por mucho que venga publicada en ese boletín oficial, mientras que el banco, como profesional del sector, sí la conoce en profundidad, sí la entiende y lo cual le otorga una posición de ventaja y de prevalencia sobre el consumidor a la hora de establecer el índice hipotecario en las escrituras. El tercer motivo es un motivo, pues bueno, muy sorprendente porque nos viene a decir que no se puede hablar de abuso del IRPH
porque los diferenciales que en el IRPH se establecen en hipotecas habitualmente son del 0%, del 0,25, del 0,5, como es el caso de esa sentencia, mientras que el Euribor tiene unos diferenciales más superiores, lo cual conlleva un equilibrio al final entre ambos índices. Bien. Nosotros aquí tenemos que decir lo que decimos en todos los juicios que hemos tenido por IRPH, muchos de ellos ganados. Y es que precisamente estos diferenciales bajos del más 0, más 0,25%, más 0,5, ha sido el señuelo lanzado por los bancos a clientes, no ya para que en lugar de IRPH contratasen Euribor, sino para que ni siquiera se preocuparan por preguntar o enterarse de cuál era el índice IRPH y en qué porcentaje estaba en el momento que firmaban la hipoteca. Porque si yo voy al banco, un consumidor medio, vámonos a la descripción del Tribunal Supremo, voy a firmar una hipoteca y no me explica a cuánto está el índice IRPH en ese momento de la firma, ni me explica en su diferencia a cuánto está el Euribor, pero sí me dice que el diferencial que me da es un 0,5, mientras que si lo hago con Euribor me da un 2%, lo que está claro es que yo, si no me preocupo de saber qué es el IRPH, cojo el 0,5%. Sin embargo, esa opción de 0,5%, si lo hago con IRPH, es seguro que pagaré más que si hubiese cogido Euribor más un 2%. Es decir, al final se utiliza el señuelo de ese porcentaje, de ese diferencial, para llamar la atención al cliente y hacerle firmar ese índice IRPH sin saber realmente las consecuencias que a la larga le supondrá la firma de ese índice. Ese porcentaje, ese diferencial, es simplemente un señuelo para el cliente. Y el cuarto motivo que establece la sentencia del Tribunal Supremo es ya el motivo más sorprendente de todos y un motivo que realmente acredita que no se sabe por dónde tirar para intentar no declarar nulo el IRPH. Y es que nos dice que realmente no se sabe si el IRPH va a estar en el futuro por debajo del Euribor. Por lo tanto, no se puede hablar de un abuso a aquellos afectados del IRPH. Se basa en que, en el caso en concreto de esta sentencia del Tribunal Supremo, a este cliente le faltan todavía 2/3 de la hipoteca por terminar y por tanto en esos 2/3 se puede dar la vuelta a la tortilla. Es más o menos eso lo que nos viene diciendo el Tribunal Supremo. Pues bien, el Tribunal Supremo nos alega un último motivo para denegar esa nulidad de IRPH, un motivo que en los casi 20 años que viene dándose el Euribor y el IRPH nunca se ha dado, y que no es otro que el Euribor esté por encima del IRPH. En concreto, cuando se firma esta hipoteca de esta sentencia, que se firma en el año 2006, el Euribor estaba a 2,833%. El IRPH en ese mismo mes del 2006, mes de enero de 2006, estaba al 3,591%, lo cual supone un 75% más en diferencia entre IRPH y Euribor. Cuando este cliente firma ya tenemos esa diferencia. Pero es que ahora, y viendo lo que dice el Tribunal Supremo, 11 años después, el Euribor lo tenemos en menos 1,89, 1,189, y el IRPH, el último publicado, en 1,904, lo cual supone una diferencia de 2,9. Es decir, no solamente es que el IRPH siempre ha estado por encima del Euribor, sino que ni siquiera hay previsión de que se cumpla lo que en este motivo cuarto dice el Tribunal Supremo, que es que el IRPH en el futuro puede estar por debajo del Euribor. Mientras en el 2006 había una diferencia del 0,75%, ahora en 2017 hay una diferencia del más de 2%. Es decir, la diferencia se ha multiplicado en más de 2 veces la diferencia que había entre 2006 y 2017. Por lo tanto, es claro que este motivo del Tribunal Supremo carece de totalmente lógica alguna y no se sabe muy bien por dónde tirar para intentar no declarar la nulidad del IRPH. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta sentencia? En primer lugar, que la postura del Tribunal Supremo no es unánime y así lo acreditan los dos votos discrepantes de dos magistrados a favor de la nulidad del IRPH. Por lo tanto, aquí todavía hay mucho que luchar y todavía hay muchos motivos para que se declare nulo el IRPH en los juzgados y tribunales. Los motivos por los que el Tribunal Supremo establece la no nulidad del IRPH contradicen sentencias y argumentos de propias sentencias del propio Tribunal Supremo, en concreto en sentencias de cláusula suelo y en sentencias de hipotecas multidivisas.
Sobre todo, y lo más importante es que los motivos van en contra de normas y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de consumidores y usuarios. Esto conllevará sin duda, y es nuestro criterio, que tarde o temprano, lo mismo que ha sucedido con el tema de cláusula suelo, que el Tribunal Supremo en el 2013 estableció que solamente se devolvían las cláusulas suelo de 2013 hacia adelante, y el año pasado, en una sentencia del 21 de diciembre de 2016, el Tribunal Europeo le rectificó y le dijo que no, que si la cláusula suelo es nula se tiene que devolver todo. Entendemos que aquí, en tema de IRPH, porque los motivos alegados por el Supremo infringen normativa comunitaria, Europa tarde o temprano rectificará al Tribunal Supremo y le indicará que el IRPH puede ser objeto de control de transparencia y que hay obligación de los bancos de informar a los clientes del IRPH que estaban firmando y las consecuencias económicas que suponía para ellos en la hipoteca. Y por lo tanto, si no lo hicieron, se declara la nulidad de ese índice abusivo. Muchos clientes nos preguntan qué hacemos mientras. Nosotros entendemos que a día de hoy hay motivos para que se sigan dictando sentencias que anulen el IRPH. Los argumentos del Tribunal Supremo son argumentos muy endebles y entendemos que es viable la reclamación de IRPH y así lo vamos a estar haciendo con nuestros clientes. Nosotros seguiremos interponiendo demandas de nulidad de IRPH en la que aparte de IRPH vamos a solicitar la unidad de intereses de demora, de gasto hipotecario y de cualquier otra cláusula abusiva que tengáis en vuestro préstamo hipotecario. Por lo tanto, en conclusión, indicaros que la sentencia es muy débil en sus argumentos, que el criterio del Tribunal Superior no es unánime porque hay dos magistrados con votos discrepantes y que la sentencia infringe de manera directa normativas e interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha rectificado al Tribunal Supremo más de una vez en materia de consumidores y usuarios y esperamos y entendemos que lo va a hacer en el futuro. Por lo tanto, hay motivos para que sigan dictándose sentencias que anulen el IRPH y hay motivos para seguir interponiendo demandas de nulidad del IRPH a pesar de esta primera sentencia que no ha sido favorable a los consumidores. Por todo ello, todos los afectados por IRPH estamos abiertos a interponer la demanda y estudiar vuestro tema en particular para ver la posibilidad de declarar nulo ese IRPH. Podéis hacerlo entrando en nuestra página web y rellenando el formulario que encontraréis en la misma o bien enviándonos directamente un email a nuestro correo electrónico consultas@elaboradoencasa.com. Recordad que estudiamos vuestro caso gratis, totalmente gratuita, os damos un presupuesto sin compromiso y os indicamos en concreto y de manera particular a cada uno las posibilidades que tenéis no solamente de anular el IRPH, sino de anular todas las cláusulas abusivas que tenéis en vuestros préstamos hipotecarios como intereses de demora, vencimiento anticipado, gasto hipotecario, cláusulas suelo, etcétera, etcétera, etcétera.